Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana continuamos con nuestro estudio de los jueces. Y pareciera que a lo largo de de todo el libro de los jueces hemos visto pues, muchas cosas, muchas guerras, mucha opresión, muchos problemas, ¿no? Y vamos a hablar en términos humanos. Creo que las guerras son horribles, ¿no? A fin de cuentas son gente peleándose en el fondo por alguna causa que tiene que ver con el pecado, y gente que busca tener la razón, gente que está buscando algo. Pero lo que vemos en común en todas las guerras, pues es algo serio, ¿no? Es algo serio porque la gente que toma las decisiones de irse a la guerra contra alguien más, pues ocupa que haya gente que esté dispuesta a pelear por esa causa, ¿no? Y cada persona que se asigna o que va a luchar, pues en teoría, en el fondo, debe estar luchando por una causa. Puede luchar por su país, puede luchar por la libertad, o puede luchar por alguna causa honorable, o alguna causa no tan honorable, ¿no? Como el dinero o el poder. Pero en el fondo, cualquier persona que está luchando debe estar luchando por algo. Creo que sería absurdo pelear por nada. O sea, ir a la guerra y decir, ¿y por qué? Pues nomás se me antojó ir a la guerra hoy, ¿no? O que te encuentres en una guerra y no saber que estás peleando, o sea, que no sepas que estás en una guerra. Y si hablamos en el contexto de las guerras, creo que de las peores cosas que te puede pasar como soldado, ¿verdad? Es caer como prisionero de guerra. Si has sido enviado a luchar por una causa y pues ahora sí que en una de esas en la batalla pues mueres, bueno, era, era parte de... Era una cosa que era anticipable, ¿no? Pero cuando alguien cae como prisionero de guerra, como que es una de las peores cosas que te puede pasar. Me pongo en el papel del general, ¿no? Que envió a estas tropas y acaban como presos, o como los papás, ¿no? Es algo como, pues muy triste porque todo lo que estaban buscando cumplir, los propósitos que tenían al estar luchando, como por ejemplo la libertad por la que estaban luchando, pues todo eso se termina en el momento que se vuelven prisioneros de guerra, ¿no? Y creo que es una de las cosas que son particularmente crueles. Y algunos podrían opinar que incluso más que morir, ¿no? Porque cuando eres prisionero de guerra, te conviertes en un artefacto del enemigo, y lo puede usar para muchas cosas, ¿no? Lo puede usar para negociar, lo puede utilizar como para humillar, o lo puede utilizar como para infringir miedo, ¿no? A los demás, porque, o sea, mira lo que le hacen a la gente que atrapan. Entonces, en la situación que vamos a leer el día de hoy, es algo parecido en el desenlace, pero con unas circunstancias un tanto diferente en la vida de Sansón. Israel estaba oprimido y Dios envía a Sansón como juez, como libertador. Entonces, en realidad estaban en guerra contra los filisteos, pero todavía no se sumaban muchas otras personas a esta guerra, sino que él individualmente, con la ayuda de Dios, había estado empezando a liberar a la nación de Israel. Y escuchando, leyendo un poquito la historia de Sansón, si hace algunos domingos atrás nos dijeran que Sansón acabaría como prisionero de guerra, a lo mejor pensaríamos, no hombre, eso es imposible. O sea, como alguien con su fuerza, ¿verdad? Como alguien con el poder de Dios, que Dios estaba con él, que Dios lo había enviado específicamente a liberar a la nación, ¿cómo iba a acabar como prisionero de guerra? Esto es algo imposible. Sin embargo, hoy vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué hicieron los enemigos de Dios y pues qué hizo Sansón en realidad para terminar así. Y vamos a ver también por qué esta lección es una lección tan tremenda para nosotros, ¿no? Y la idea es ponernos a pensar si verdaderamente somos conscientes de la guerra en la que estamos, o cómo estamos, ¿no? Qué tan atentos estamos. Entonces vamos a leer, acompáñame a Jueces capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 6, que leímos un poquito la semana pasada, pero para agarrar el hilo.
Jueces 16:6 dice así: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos venir delante de ti, buscar tu rostro, buscar tu verdad, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de escucharte libremente, Señor, y te pedimos que tu palabra tenga el efecto que quieres que tenga en nosotros, Señor. Te pido que nos des la fuerza, el denuedo, la valentía, Señor, de hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, y que pues, podamos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, un poquito para recordar qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Dios ya le había declarado a Sansón cuál era el propósito de su vida. Desde antes de que naciera le había dicho a sus papás que él iba a comenzar a librar a Israel. Hemos visto que a lo largo de su vida tomó malas decisiones, pero aún tomando estas malas decisiones, como que el plan de Dios iba avanzando. Y también veíamos la semana pasada que el enemigo ya ha declarado sus intenciones, o sea, perfectamente claras y sin ningún tipo de duda, ¿no? Lo querían apresar, llegaron con ejércitos tras de él, y incluso con Dalila, ella le dice: ¿cómo puede ser dominado? Entonces, obviamente, con estas verdades a medias y con estas manipulaciones y todo, pero las intenciones del enemigo eran claras. Entonces, esto es importante que entendamos que están en guerra, ¿no? Los planes de Dios contra los planes de Satanás, y
entender que el bien contra el mal no es solamente como lo vemos en las películas, y tenemos que preguntarnos si entendemos que verdaderamente estamos viviendo en esta situación, como Sansón estaba viviendo literalmente oprimido por un enemigo. Y lo importante que vamos a ver con esta historia es que a lo mejor el enemigo no va a poder con Dios, eso es claro, pero sí va a poder con nosotros si es que lo dejamos. Entonces, con las decisiones que está tomando Sansón, vamos a ver hacia dónde lo están llevando estas decisiones. Y siento que lo que nos puede quitar un poco el sueño es tratar de entender por qué están tomando estas decisiones. O sea, si ellos dominaban a Israel, o sea, ¿a poco Sansón no se daba cuenta de que estaba en guerra? O sea, no se daba cuenta que estas personas eran sus enemigos. No sabía que había espías y gente que estaba al acecho. Entonces, a lo mejor no se daba cuenta que Dalila no era una persona que le convenía. Entonces, o no se daba cuenta o estaba ahí voluntariamente. Entonces, utilizando esta historia, vamos a hacer un paralelo con nuestras propias vidas. Y vamos a preguntarnos si nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la guerra en la que estamos, y vamos a ver qué estamos haciendo. Y para empezar, vamos a ver cómo es el comportamiento del enemigo, cómo es el comportamiento de estos enemigos que estaban rodeando a Sansón. Están rodeando y están al acecho, ¿ok? Y esto es una realidad. O sea, no había manera de que Sansón pudiera pensar que los filisteos no estaban oprimiendo a Israel, que los filisteos era algo imaginario, que era algo que no se veía, que no era cierto, era un invento de alguien. Y todavía más si él entendía que había sido enviado por Dios para librar a la nación de Israel de los filisteos. Y si vemos que Dalila estaba en alianza con ellos, que pues digo, obviamente era una alianza económica, y lo que ella quería, el destruir a Sansón, era motivado por 5.500 piezas de plata, y en el versículo 6 nos dice claramente cuáles eran sus intenciones, porque le pregunta en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Entonces, Sansón no podía pensar de alguna forma que, híjole, a lo mejor esto es de mi imaginación, a lo mejor mis papás están exagerando, nada de eso, ¿no? Entonces, de la misma forma que Sansón no podía haber negado esto, vamos a aprender un poquito más de la estrategia que está implementando el enemigo de Dios. Y con esto vamos a ver cómo ataca Satanás. Vamos a poder aprender un poquito más de sus estrategias, a ver si nos ponemos las pilas, a ver si ponemos más atención a qué es lo que está haciendo. Y en primera vemos que Satanás, o que el enemigo de Dios, para que quede claro con la historia, es persistente. O sea, Dalila vez tras vez le dice: ¿en qué consiste tu fuerza? Dime en qué consiste tu gran fuerza para que pueda ser atado. Después en el versículo 10 le vuelve a decir: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y el versículo 13 le vuelve a decir, ¿no? Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Dice: 3 veces me has engañado y no me has descubierto tu gran fuerza. Entonces le presionaba, y es muy persistente. Me hace pensar un poquito en la tentación de Satanás a Jesús, ¿no? Porque 3 veces lo tienta, y Jesucristo, obviamente con una estrategia diferente, 3 veces le contesta con lo que Dios dice. 3 veces le contesta: o sea, no me estés mintiendo, no me estés engañando, no me estés tratando de cambiar lo que Dios dijo. Esto es lo que Dios ha dicho. Y aún así, cuando lo atacó 3 veces y las 3 veces le contestó Jesús con la palabra de Dios, Satanás se mantuvo presente a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Como vio que no pudo con él, entonces dijo: ok, voy a empezar a atacar a la gente que estaba a su alrededor. Empezamos a ver más adelante cómo utiliza a Pedro para tratar de persuadirlo de que no vaya a la cruz, ¿verdad? De tratar de persuadirlo para ir en contra del plan de Dios. O cómo utiliza a Judas, porque dice la Biblia que entró en él para ir y vender a Jesús. Todo eso nos lo dice la Biblia. Entonces, vemos que el enemigo es persistente. No podemos pensar que
que se va a cansar de molestarnos. No, no, es persistente. Y como dice en estos versículos, también estaba al acecho. Dice que en el versículo 9 que ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y lo dice 2 veces, porque también en el versículo 12 dice que los espías estaban en el aposento. Entonces, vemos que Dalila tenía gente lista dentro de la casa. O sea, estaban en la recámara. Y cuando dice acecho, es importante entender que no estaban ahí nada más viendo a ver qué pasaba. O sea, acecho es la misma palabra que se utiliza para una emboscada. Y la naturaleza que está, o sea, la naturaleza de una emboscada, si vemos la definición, es atacar por sorpresa desde un lugar escondido. Entonces, es importante las palabras que Dios utiliza, las palabras que usa la Biblia, para que entendamos cómo ataca el enemigo. Efesios 6:11 dice que tenemos que estar listos, ¿verdad? Equipados para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, es la misma palabra, está utilizando las acechanzas. Entonces, ¿qué es lo que ocupa Satanás para estas acechanzas? Pues obviamente va a utilizar mentiras, va a utilizar palabras mentirosas que digan algo opuesto a lo que dice Dios, va a utilizar distracciones que estén jalando tu atención para otro lado, va a utilizar escondites. O sea, obviamente Satanás no va a salir con una colita de diablo y con cuernos. O sea, se va a disfrazar, como dice la Biblia, como ángel de luz. En este caso como Dalila. Pero las intenciones no cambian. O sea, la acechanza que hace Satanás es desde un lugar escondido y te va a tratar de engatusar para que al momento que menos te des cuenta, papas, ¿verdad? Ahí es donde ataca. Entonces estamos viendo cómo ataca Satanás. Otra de las cosas que vemos en estos versículos es que va a presionar. O sea, el enemigo presiona y presiona y presiona por todos lados utilizando sus palabras. Miren cómo le habla Dalila a Sansón. Dice, ¿cómo dices yo te amo? En el versículo 15, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, es lo que estaba haciendo. Presionando, importunándole, haciendo que estuviera incómodo, ¿no? Diciéndole cómo es posible, ¿verdad? Que digas que me amas y no haces lo que yo quiero. O sea, le está volteando la tortilla, lo hace sentir mal. Utiliza mentiras, manipulaciones y usa palabras, ¿no? Siempre utiliza Satanás las palabras. Y en la actualidad lo podemos ver muy claramente, ¿no? Con palabras como la felicidad es lo más importante, o el amor. Pero Satanás no usa las palabras correctamente. O sea, las usa a su favor. Entonces, para poderlo mover, para poder lograr lo que él quería, está utilizando estas palabras a su favor. Obviamente no para su bien, ¿no? Sino para alejarlo. Para alejarlo de Dios, no para acercarlo. Entonces hay que estar bien truchas con las palabras y con esta forma en la que presiona constantemente por todos lados con esas palabras. Y por último, de las cosas que hace el enemigo de Dios, cuando logra su cometido, no se tienta el corazón. O sea, es uno de esos versículos como que cuando te topas con ellos y los lees, o sea, una vez que Dalila le saca la sopa, una vez que Dalila ya descubre la fuerza, no se tienta el corazón. O sea, contacta a los filisteos, le dice, tráiganme el dinero, ya estamos listos, lo duerme, hace el acuerdo con los enemigos, lo aflige. ¿Y qué es lo que hacen una vez que Dios se va? Una vez que lo separa, entre comillas, de Dios. Ahora sí lo amarran, le sacan los ojos y lo ponen a moler en la cárcel. Entonces el enemigo no se tienta el corazón. No dice, ay, qué lindo, cayó en mi trampa, voy a tener misericordia de él. No. O sea, una vez que logra su cometido, no se tienta el corazón y lo amarra, le saca los ojos y lo pone a moler en la cárcel. Entonces, es interesante porque cuando vemos el comportamiento de Dalila en este pasaje, no vemos ni el más mínimo remordimiento, ni la más mínima intención de parte de ella de amarlo o de librarlo
de que bueno, a lo mejor estaba de su lado. No, para nada vemos esto, porque obviamente no estaba de su lado. Y es exactamente lo mismo que sucede con Satanás. O sea, Satanás no se va a tocar el corazón, no quiere nuestro bien, no nos va a dar chance para nada, porque no está de nuestro lado, si es que estamos nosotros del lado de Dios, ¿verdad? Pero el enemigo hace lo que debe, o sea, hace lo que se espera de él. Aquí nadie se sorprende, ¿verdad?, de que esta mujer malvada hace lo que hace. Como que el único que está sorprendido, el único que no encaja en la actitud correcta de esta historia, pues es Sansón. Porque cuando empezamos a ver lo que él hace, podríamos preguntarnos, bueno, de ella lo entiendo, ¿verdad? Pues le van a dar dinero por si entrega a este señor y ya. Pero de él, como por qué va a estar haciendo estas cosas. Entonces, en cuanto a Sansón, no podemos saber qué estaba pensando, no podemos adivinar qué es lo que estaba pensando, pero sí podemos ver lo que estaba haciendo. Y creo que eso habla fuertemente. Cuando Dalila le dice, ¿no?, que le descubra cuál es la fuente, ¿verdad?, en qué consiste su gran fuerza y cómo puede ser atado para ser dominado, pues como veíamos el domingo pasado, ¿no?, hace 2 domingos, que pues eso no es como, no tiene buenas intenciones, esto no se ve como que va por un buen camino. Entonces, si él se da cuenta de que lo estaban atacando, pues bueno, podemos ver que él trata de vencer estas acechanzas, trata de vencer estas maquinaciones de parte de Dalila, pues en su propia fuerza, confiando en su propia fuerza, en su propia prudencia, y empieza a contestar con mentiras. Empieza a contestar con mentiras que pues obviamente se inventó de la nada, ¿no? Si me atares con estos mimbres, los mimbres son esas como ramitas con las que tejen las canastas y otros muebles que son muy flexibles cuando están verdes, pero cuando se secan se ponen duras, ¿no? Así como para sentarte o para cargar cosas pesadas, ¿no? Son los mimbres. Dice, si me amarraras, ¿verdad?, con estos mimbres que estén todavía verdes, me debilitaré. Okay. O si me amarrares con cuerdas nuevas, me voy a debilitar. O si me tejen 7 guedejas, son unas trenzas ahí con una tela y la fijas con la estaca. O sea, digo, ay, otra vez Sansón, ¿no? O sea, como, ¿a qué estás jugando? O sea, ¿por qué no le dijo como a su otra esposa, ¿no?, la primera? ¿Sabes qué? Pues no te voy a decir, ¿no? O sea, ni a mis papás les había dicho el secreto, ¿cómo te lo voy a decir a ti? Pero no, con esta no le dice, no te voy a decir, simplemente empieza a jugar. Empieza a jugar un juego de decir mentiras. Y, o sea, podemos pensar lo que sea, podemos irnos en cualquier dirección con esto que está haciendo Sansón, pero pues como que la Biblia es muy clara, ¿no? Y siempre desde el principio ha sido muy clara, decir, a ver, o sea, las mentiras están mal. Me viene a la mente Proverbios 13, ¿no? Versículo 3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y siento que Sansón todo el tiempo hablaba, ¿no? Todo el tiempo estaba haciendo como estos jueguitos verbales. Y dice el versículo 5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces, simplemente por principio, como que decir mentiras, pues mira, si no le ibas a decir cuál era la razón de tu fuerza, pues mejor no digas nada, ¿no? ¿Para qué te metes en este jueguito de decir mentiras? O sea, está jugando con sus enemigos. Y en el fondo, como hemos visto vez tras vez, cuando va a Gaza, cuando se mete en problemas con los filisteos, o sea, el problema es que se está poniendo en peligro, una vez más, se está poniendo en peligro nuevamente al estar con ella. Y vemos que está con ella varios días, no es algo que fue, hay un resbaloncito o fui nada más a tomarme un café. O sea, día tras día estaba con esta señora, al punto que se enamora, al punto que estaba en su casa, que se queda dormido ahí, ¿no? O sea, estamos viendo que era una tendencia. Y vemos que al estar con ella, está rodeado, está siendo acechado por el enemigo, ¿no? Y está durmiendo y viviendo en la misma casa del enemigo. Entonces podríamos decir, bueno, ¿qué estás haciendo ahí, no? Como otra vez esta falta de sabiduría de estar metido en los problemas. Y como veíamos hace unas semanas, o sea, el verdadero peligro de esto es que estaba peligrando el plan de Dios.
Y para poder entender a lo mejor por qué estaba en esta situación, tenemos que ir claramente a que él tenía una soberbia bien marcada, porque le dice, cuando le está preguntando cómo puede ser debilitado, ¿no? Cómo puede ser dominado, le dice: si me ataren con 7 mimbres, ¿verdad?, que aún no estén juntos, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y dice esto varias veces. Dice: si me ataren con cuerdas nuevas, ¿verdad?, seré como cualquiera de los hombres. Me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces, al decir esto, pues obviamente está pensando: yo no soy como cualquiera de los hombres, soy mucho más, ¿no? O sea, a mí nadie me puede amarrar, a mí nadie me puede, nadie me puede contener. Y está hablando con una soberbia tremenda. Y una vez más deja de lado el hecho más importante, que lo hacía especial a él era el poder sobrenatural de Dios sobre él. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, es lo que le daba fuerza. Lo libraba no porque fuera lo máximo, lo libraba porque el punto era que librara él a la nación de Israel. Entonces vemos nuevamente que está bastante desubicado en quién es él y para qué estaba ahí. Además, el versículo 15 nos deja ver que Sansón amó más a Dalila, ¿no? Amó más lo que ella opinaba, amó más estar bien con ella que estar bien con Dios. Porque le dice, ¿no? ¿Cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y le empieza a decir estas cosas, y como Sansón cae, vemos que claramente amaba más a Dalila que a Dios. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿no? Vamos a decir, bueno, órale, ya está enamoradísimo, y le descubre su secreto. Le dice: ok, mira, fíjate que este es mi secreto. Pero ¿qué hubiera pasado si se para y se va? De todas maneras nadie lo pudiera haber agarrado. O sea, si él estuviera despierto, si él estuviera consciente, si él estuviera a las vivas, ¿verdad? No ahí dormidito en las piernas del enemigo, pues nadie lo hubiera agarrado. Pero no, se quedó ahí con ella, se durmió, se confió, durmió en su propia soberbia, ¿verdad? Y esto lo vemos en el versículo 20, cuando le grita: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, se dijo a él mismo, ¿no? Así como pensando a sí mismo, a su cabeza: esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, está pensando: no, hombre, o sea, obviamente no me va a pasar nada. Obviamente, como las otras veces que he estado insistiendo y jugando con fuego, esta vez me escaparé como las otras. Se lo dijo a él mismo, se dijo a sí mismo, igual que cuando regresó con la otra esposa, ¿verdad?, que se la habían dado al compañero. Él estaba convencido y de quién era él, y se le había olvidado de que él dependía de Dios. Y me impresiona que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La verdad es que no puedo entender cómo es que no sabía que Dios se había apartado de él, cómo no sentía a Dios, o no entendía de dónde venía su fuerza, o no sabía que Jehová se había apartado de él, y cuando se para se da cuenta, ¿verdad?, que ya está débil. Pero digo, podríamos pensar, bueno, pues ¿qué esperabas, verdad? O sea, llevas desobedeciendo toda tu vida básicamente en todo lo que tenía que cumplir como nazareo y en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, como no obedeció a Dios y fue vez tras vez tras vez, y ya lo único que le faltaba pues era cortarse el pelo, ya cuando Dios se aparta de él, vemos al libertador de la opresión de la nación de Israel termina oprimido por el mismísimo enemigo que Dios lo había enviado a derrotar, y termina encadenado, ciego y moliendo para el enemigo. Entonces, como que la pregunta que más me brincaba la cabeza, ¿no?, cuando leía este pasaje y lo leía, era, ¿por qué? ¿Por qué Sansón, si sabía cuál era el propósito de Dios, si sabía, ¿no?, el poder de Dios, y había visto y había sido testigo de todas las maravillas que había hecho cuando Dios estaba con él,
O sea, si sabía perfectamente quiénes eran los enemigos, o sea, ¿por qué se la pasaba con ellos? ¿Por qué si sabía cuál era el propósito de Dios, estaba haciendo otras cosas? ¿Por qué si sabía que ella tenía malas intenciones? O sea, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué dormía ahí? ¿Por qué se confió tanto, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dije, bueno, pues la verdad es que no sé por qué. O sea, no sé por qué hizo estas cosas. Pero cuando veo esta historia, me puedo hacer la pregunta a mí mismo, ¿verdad? En mi propia vida puedo decir, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Nos podemos preguntar por qué hacemos lo que hacemos. A lo mejor no entendemos bien de qué se trata, o no entendemos para qué estamos aquí, o a lo mejor no entendemos quién es el bueno, quién es el malo, o qué estamos haciendo en este mundo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Y es ahí donde tenemos que aprender la lección de esta lección. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Somos conscientes del mundo que nos rodea? ¿Sí entendemos cuáles son los bandos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Sí entendemos que la Biblia nos dice que estamos en una guerra? ¿Y creemos que estamos en una guerra o no tanto, verdad? Leemos la Biblia y vemos todo lo que dice Dios, todo lo que Dios nos ha revelado, y la creemos o no. Entonces, si no nos preguntan, ¿verdad? Porque a lo mejor hay mucha gente que no nos pregunta, pero viera nuestra vida como estamos viendo la vida de Sansón, ¿qué pasaría? Mira, acompáñame a Romanos 8, vamos a leer del 6 al 9, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Híjole, son de esos pasajes que digo, yo no sé si alguien escribiera mi vida en la Biblia, ¿verdad? Tuviera un registro de todo lo que yo estoy viviendo y no tuvieran la oportunidad de preguntarme, ¿tú por qué estás haciendo estas cosas? Si pudieran ver mi vida, ¿qué pensarían? O sea, ¿a qué conclusiones llegarían simplemente por ver mi vida? ¿Estamos viviendo conforme al Espíritu porque somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios? ¿O estamos viviendo conforme a la carne? Voltea para atrás, ¿verdad? Ve tu propia vida y di, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué evidencia hay en mi vida de que estoy viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? Como dice Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como amigos del mundo o como amigos de Dios? Porque no se pueden las dos cosas. Y te debes de preguntar, ¿a quién quiero agradar más? ¿A quién amo más? O sea, y eso, aunque me digas lo que quieras, aunque yo te diga lo que quieras, si alguien viera nuestras vidas podría contestarlo, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos la increíble ventaja de tener la palabra de Dios completa, podemos ver que Dios tiene un plan y podemos entender que el enemigo está al acecho. Y estas son dos cosas que dice la Biblia claramente. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo para nosotros, pero también el enemigo está al acecho. Entonces la pregunta es, ¿lo creemos o no? O sea, porque si estamos en esta vida, estamos en este mundo, pues le debemos de creer a lo que Dios dice en su palabra. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Así como veíamos que Sansón estaba viviendo la realidad de que estaban oprimidos por los filisteos y viviendo, o sea, él parecía que estaba viviendo una realidad alterna, como si eso no fuera cierto. Entonces, en nuestro mundo sabemos que Dios está en control absolutamente de todas las cosas, pero dice la Biblia que le dio potestad a Satanás. Entonces no vamos a negar esto, pero podemos preguntarnos, bueno, entonces ¿cómo estamos viviendo? O sea, ¿cómo estamos viviendo si sabemos que el enemigo está al acecho? Acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 6, versículo 11, para ver si le creemos o no. Efesios 6:11 dice así:
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces dices, a ver, te está diciendo que necesitas una armadura porque hay unas acechanzas de parte del diablo. No sé, ¿lo crees o no lo crees? O sea, ¿qué dice? O sea, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta es la guerra que nos está describiendo. Estás en una guerra y necesitas una armadura. Y tú dices, no creo que Dios deje que yo esté en una guerra. A ver, te está diciendo que necesitas una armadura. Y te está explicando contra quién es la guerra. Dice el versículo 13, por tanto, o sea, ya que te expliqué cuál es el problema, cuál es la guerra, cómo está la situación, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces ya tenemos acechanzas, ya tenemos dardos, ya tenemos ataques y necesitamos tener defensas. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues que necesitas una armadura, tenemos un enemigo que está acechando, nos está echando dardos de fuego, ¿verdad? Del maligno, tenemos una lucha espiritual, y la única forma de estar firme es si utilizamos esta armadura que describe del 14 al 18. Entonces, estamos en una guerra, necesitamos la armadura para poder estar firme contra las acechanzas. Entonces agarras un espejo y te paras enfrente y dices, ¿parezco soldado o no? O sea, ¿traigo la armadura o sea, estaría listo yo para irme a la guerra o no? O más bien verías ahí un soldado todo desalineado, ¿no? En boxers, con una camiseta, sin nada en la mano, medio despeinado. O estás viendo verdaderamente a una persona que está con todos los elementos de la armadura, ¿no? Con la verdad en los lomos, con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio, ¿no? Con el escudo de la fe, con el yelmo en la salvación, el casco, ¿verdad? La espada del Espíritu, orando en todo momento. Dices, caray, entonces sí estás listo, sí estás entendiendo cuál es tu lucha, sí estás como un soldado, ¿verdad? Porque si no entiendes esta lucha, si no entiendes contra quién estás luchando, si no entiendes de qué se trata la lucha y cómo tienes que estar vestido y cómo atacas, cómo contraatacas, cómo te defiendes, pues a lo mejor vas a acabar haciendo lo que estaba haciendo Sansón. Cuando lleguen los dardos del enemigo, cuando lleguen las acechanzas de Satanás, pues vas a tratar de destruir mal con mal. O sea, vas a empezar a usar mentiras, vas a empezar a usar tu propia prudencia. Dice la Biblia que no seas vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma de vencer el mal es con el bien. Entonces, cuando yo veo las palabras de Dios y veo las palabras del enemigo, o sea, ¿qué palabras tienen más peso en mi vida? ¿Qué palabras tienen más impacto en mis opiniones, en mis pensamientos, en mis acciones? Mira lo que dice Juan 8:44. Está Jesús diciéndole a los fariseos una de las cosas más fuertes que encontramos en la Biblia y que más claramente nos menciona que solamente hay dos familias. Pero les dicen, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son las palabras de Jesús. Y está hablando duro y a la cabeza. O sea, si tú oyes las palabras de Dios, si tú oyes la verdad, si tú crees la verdad, es porque eres de Dios.
Si no le crees, ¿no? Si estás creyendo las mentiras, si estás creyendo las palabras del mundo, las palabras de Satanás, pues estás creyéndole al enemigo. ¿Por qué si Dios nos dice la verdad no le creemos? Yo volteo a ver al mundo y digo, ¿cómo es posible que digan las cosas que están diciendo? ¿Cómo es posible que la gente crea las barrabasadas que están diciendo? Pues porque no le creen a Dios, no le creen a la verdad. ¿Y tú cómo sabes si le estás creyendo a la verdad o si le estás creyendo a las mentiras? ¿La verdad de Dios o las mentiras de Satanás? Pues yo te diría muy fácil, porque la verdad de Dios te lleva a la paz, pero las mentiras del mundo te llevan a una mortal angustia. Y esa mortal angustia que sufrió Sansón con Dalila es porque amó más a Dalila que a Dios. Y si tú amas más al mundo y escuchas las cosas que te está diciendo el mundo, las mentiras que te está diciendo el mundo, vas a acabar con una mortal angustia. Porque estás queriendo agradar al mundo y no hay forma de agradar al mundo. Si tú estás buscando agradar a Dios y que toda tu vida lo agrade, entonces renuevas tu entendimiento, te dejas ser transformado por su palabra, presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Porque ese es nuestro culto racional. Pero si estás escuchando las mentiras, entonces te estresa lo que la gente opina, o lo que se espera de ti profesionalmente, o lo que dirán tus amigos o tus familiares, o las tendencias del YouTube, y estás buscando likes toda tu vida y estás en una mortal angustia porque estás creyendo las mentiras. Vas a ser reducido, tu alma va a ser reducida a una mortal angustia, y lo peor de todo es que vas a terminar dándoles gusto, pero eso no te va a traer nada bueno a ti, porque sabemos que en estos mundos en este mundo vamos a enfrentar muchos peligros. Y podemos decir, Dios está conmigo. Por supuesto que Dios está conmigo y nos va a ayudar, nos va a llevar de la mano, nos va a librar aunque andemos en valle de sombra de muerte. Por supuesto que sí. Y si Dios te lleva a situaciones peligrosas para que veas su poder, veas su grandeza, veas cómo te salva, amén. Pues ni modo, ¿verdad? Él está contigo. Pero no te metas tú en peligros innecesarios por diversión o por soberbia, pensando, no, a mí no me pasa nada, y estás coqueteando ahí con peligros, con vicios, con malas compañías, con pecados, pensando que no te va a pasar nada. O sea, ¿piensas tú en tu corazón, yo no soy como cualquier otro hombre? No, a ver, espérame. Yo sí soy como cualquier otro hombre. Y si hay algo que vale la pena en mí, si hay algo que puedo decir que hago bien, o si hay algo digno de alabanza, es gracias a Dios y solo por el poder de Dios, y lo tengo presente, porque yo sé que solo en Él tengo fuerza, tengo poder, tengo cualquier cosa que valga la pena. Pero si estoy coqueteando con los peligros, con los problemas, tarde o temprano voy a caer, tarde o temprano voy a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso, porque yo sé quién soy y porque yo sé quién es Dios, y que solamente estando agarrado de su mano puedo hacer algo bueno, entonces me mantengo alerta, velando, no dormido, no durmiendo en casa de Dalila, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, porque cuando se presenta Dalila, que es el frente que nos presenta Satanás, es ese engaño, es esa emboscada, te está distrayendo, te está jalando los ojos, te está poniendo algo enfrente, pero detrás está la emboscada de Satanás. Porque él se disfraza, te engaña, te engatusa para después poderte morder. Cuando hablamos de esta mujer extraña, hace 2 domingos, de que Dios, ¿verdad? Lo entrega en mano de la mujer extraña quien está enojado, con quien está enojado. Regresamos otra vez a Eclesiastés 7:26 para que entendamos que no nos conviene alejarnos de Dios. Y a lo mejor, o sea, Sansón nunca lo pensó. A lo mejor Sansón nunca dijo, bueno, es que si me cortan el pelo, Dios se va a apartar de mí. Él estaba más preocupado por su fuerza, ¿verdad? Y estaba más preocupado por quedar bien con ella, pero no vio la acechanza, no vio el engaño, el engatusamiento que estaba haciendo Dalila para hacerlo caer.
Y lo peor de todo es que cuando cae es que se alejó de Dios. Entonces cuando nosotros nos alejamos de Dios y empezamos a ir tras otros dioses, o nos distraemos, o lo que sea, cuando estábamos hablando de la mujer extraña, dice Eclesiastés 7:26, dice que he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Y el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. O sea, nos debe de poner a pensar. O sea, obviamente esta historia de Sansón y Dalila nos enseña muchísimas cosas, porque nos podemos proyectar y decir, a ver, vamos a poner atención, vamos a mantenernos firmes en Dios. No podemos desechar a Dios para que nos entregue en manos de la mujer extraña, ¿verdad? Que nos vayamos tras la mentira, que sigamos a Babilonia. Aguas, porque el fin es amargo. El fin es amargo y es algo que Dios no quiere para nosotros. Y lo que podemos ver con esta historia, que es muy parecida a la de Sansón, a nuestras vidas, es que tenemos nosotros también un plan claro de parte de Dios. Dios tiene un plan claro para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Y en nuestras vidas podemos resumir todo a: ¿se cumple el plan de Dios o no? ¿Se cumple el plan de Dios o no? Pero el problema es que si no se cumple el plan de Dios, no simplemente se acaba ahí y ya, sino que termina siendo presa del dominio de Satanás. O sea, si tú caes en sus mentiras, si caes en la red, en la acechanza que te está poniendo Satanás, vas a acabar sin libertad, porque vas a estar esclavizado de algo, ¿no? Puede ser un vicio, puede ser el pecado, puede ser alguna otra cosa. Vas a acabar ciego sin ver, sin poder ver espiritualmente, porque estás bajo el dominio de Satanás. Y además vas a acabar trabajando para el enemigo y no para Dios. Y a lo mejor esta prisión del dominio de Satanás no es algo así como vemos con Sansón. No es algo a lo mejor que literalmente, físicamente estemos en una cárcel, pero sí podemos acabar enredados en alguna cuestión de la vida, en algún vicio, en un pecado. Y si estás en pecado no puedes ver las cosas de Dios, vas a estar completamente ciego espiritualmente. Y si estás trabajando para cualquier otra cosa que no sea para Dios, estás haciendo lo mismo que en Sansón, moliendo en una cárcel. Ahora sí que no hay un trabajo más sin sentido que eso, que en realidad es un castigo, alejando al escogido de Dios de hacer el propósito que Él tenía para él. Entonces, si nosotros entendemos el plan de Dios y entendemos el plan de Satanás, entonces ¿para qué andamos tras líneas enemigas jugando juegos peligrosos? O sea, si entendemos y creemos verdaderamente que estamos en una guerra espiritual, pues entonces me gustaría pensar, ¿verdad?, que estamos viviendo, como dice Pablo, viviendo y muriendo para Cristo. Pase lo que pase, hasta la muerte con Él. Pero imagínate qué frustrante ser un hijo de Dios, ser un soldado de Jesucristo y caer en manos del enemigo. Y caer presos, ¿no?, como un preso de guerra por andar haciendo lo que no debíamos, lejos de las instrucciones del general, ¿verdad?, lejos de lo que Dios nos dice, coqueteando con el enemigo, y acabamos como presos espirituales del enemigo. Y lo bueno de este pasaje, que como que termina con una frasecita media extraña, que podríamos preguntarnos, pero, o sea, ¿por qué nos está diciendo esto, no? El versículo 22, ya que está sin ojos, moliendo en la cárcel, ¿verdad?, y en cadenas, dice el versículo 22 que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y dices, híjole, qué chistosa frase, ¿no? Pero, o sea, si relacionamos la fuerza de Sansón y el voto nazareo y todo lo que tenía que hacer para Dios, pues está relacionado con su pelo. Y nos dice que su pelo empezó a crecer, como que nos deja un rayito de esperanza. O sea, aunque estaba en la cárcel, aunque estaba ciego, aunque estaba trabajando para el enemigo, sigue vivo. Y eso nos deja una pista del plan de Dios, o sea, de que el plan de Dios no había terminado para él. Y eso es algo que tenemos que ver nosotros en nuestra propia vida. O sea, si tú en este momento estás vivo, quiere decir que aún hay esperanza. O sea, Dios no quiere que vivas bajo la opresión de Satanás. Dios no quiere que vivas esclavizado al pecado, ¿no? Y mucho menos quiere que mueras así.
Muchas veces tenemos que llegar a esta condición para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y pues, seguramente había otra cosa en la vida, ¿no? Pero Dios tiene otros planes. La pregunta es si le crees o no. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú crees que Jesucristo es Dios y tú crees que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice que serás salvo. ¿Por qué? Porque tienes que creer el plan de Dios y entender que no se trata de ti, se trata de un Dios increíble, un Dios que es amor, un Dios que te amó de tal manera que envió a su Hijo. Y si tú crees en Él, tienes vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos, que si todavía estás vivo, todavía tienes chance de creer y de escoger, hazlo y no te tardes mucho, porque el enemigo quiere todo lo contrario. Ahora, si tú eres un hijo de Dios y a lo mejor has caído en las garras del enemigo, en las acechanzas de Satanás y te has creído la mentira, pues si sigues vivo también hay tiempo. O sea, Él ya venció a la muerte. Él ya venció a la muerte y ya venció al pecado, ya venció todo lo que nos acechaba a nosotros, y su espíritu vive en nosotros. Entonces, el punto aquí es, bueno, ¿qué esperas para vivir para Él? O a lo mejor estás esperando a ver cuántas Dalilas diferentes manda, o a ver en cuál caes y en cuál no caes, ¿no? O te vas a poner toda la armadura de Dios para poder aguantar estas acechanzas del diablo mientras cumples los propósitos de Dios en tu vida. Entonces, cuando vemos estas historias como la de Sansón, fácilmente podemos pensar a lo mejor, o podemos decir, ay, es que no puede ser Sansón, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que haya hecho todo esto? Ay, ¿cómo es posible que haya hecho lo otro? ¿Por qué no se fue? Si estaba tan obvio que estaba ahí rodeado de enemigos, ¿por qué no se salió? Entonces, si entendemos esto y lo podemos decir, tenemos que analizar lo que estamos leyendo y decir, ¿estás leyendo verdaderamente la Biblia o no? O sea, ¿estás leyendo la Biblia para que, o sea, dejando que el Espíritu Santo te enseñe, te redarguya, ¿no? Te jale las orejas si es necesario, o que te motive? O sea, para que esto no se quede en una gran historia, ¿verdad? Para la escuela dominical, sino más bien como un espejo, y nos veamos reflejados y decir, ah, caray, estoy haciendo lo mismo que hizo Sansón. Y podemos cambiar las actitudes, podemos cambiar las acciones, podemos cambiar las decisiones, porque todavía tenemos tiempo para no terminar igual que Sansón. O sea, si tú ves todo lo que es Sansón y todo lo que hemos platicado las últimas semanas, decir, ah, caray, se me hace que estoy haciendo yo lo mismo. Y si cambiamos estas actitudes, y cambiamos y empezamos a obedecer, a lo mejor con la ayuda de Dios podemos evitar el terminar como esclavos, el terminar ciegos, ¿verdad? Sin ver nada de lo espiritual y trabajando para el enemigo. Y más bien convertirnos todos y cada uno de nosotros en una parte del cuerpo de Cristo. En una parte del cuerpo de Cristo que tiene que tener toda la armadura de Dios. No una parte, toda la armadura de Dios. Como cuerpo creciendo, fortaleciéndonos, siendo guerreros espirituales para Dios, ¿verdad? Como un ejército que está avanzando en los planes de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de Sansón y por todo lo que nos enseñas por medio de él, Señor. Padre, te pido por favor que abras nuestros ojos espirituales y podamos ver la guerra en la que estamos, y podamos entender, Señor, que, o sea, tenemos una lucha espiritual y que tú nos has escogido como guerreros, Señor, para cumplir una función. Te pido por favor que evites que caigamos como guerreros, como prisioneros de guerra, Señor. Que seamos soldados que están obedeciéndote, Señor, siguiendo tus órdenes, avanzando en tus planes, y no soldados que caen en manos del enemigo, Señor. Te damos gracias porque nos has dado la solución, te damos gracias porque nos has dado vida, Señor. Te pido que podamos ver esto en cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor, y que podamos convertirnos en una iglesia que avanza en el frente, Señor, en el frente espiritual, y que avanza en los propósitos que tú tienes para nosotros, haciendo discípulos, Señor, y engrandeciéndote hasta lo último de la tierra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.